Bien, seguimos meditando sobre este punto que realmente antes me tenéis que disculpar, pero lo he hecho demasiado largo y me he quedado con un montón de cosas de lo que tenía previsto decir, así que vamos a ver si ahora puedo resumir las cosas, aunque sea un poquito más larga la meditación. Estábamos hablando de cómo la Iglesia transmite la fe y cómo la Iglesia es el lugar de transmisión de la fe, pero que lo hace precisamente gracias a ese contacto personal que se produce a través del tiempo, de generación en generación, y que nos va a asegurar que el rostro de Jesús, al que adoramos, al que amamos, es el auténtico rostro de Jesús. Es decir, ese Jesús que hoy la Iglesia nos presenta es el auténtico Jesucristo que nació, vivió, murió, resucitó hace 2000 años. Siguiente punto habla de la importancia de los sacramentos en la transmisión de la fe. Empieza diciendo: la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. Vuelvo a recordaros lo que os decía antes. Creo que nosotros no hemos sabido transmitir el contenido de nuestra memoria en la familia. No lo hemos valorado. Y quizá hemos valorado otras cosas, hemos valorado la transmisión patrimonial, quizá determinados objetos que pertenecieron a los abuelos, a los bisabuelos, y que le damos una gran importancia. Mira este cuadro, mira esta pieza de porcelana, no sé, quizá una casa, o esto es de nuestra familia desde hace 5 generaciones, esto lo hicieron tus abuelos, lo lograron edificar con tanto esfuerzo, bueno, entonces, pero en cambio lo que vale más que cualquier cosa no hemos sabido transmitirlo, no lo hemos valorado, y eso probablemente aún estamos a tiempo de hacerlo para darle valor, para darle la importancia que eso tiene. La Iglesia, en cambio, sí que lo ha hecho. La Iglesia, repito, como toda familia, dice, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. De ahí, por ejemplo, es tan importante cuando celebramos la Santa Misa, y la Iglesia lo hace tan bien, el recuerdo de los santos. Hoy que celebramos la fiesta de Santa Marta, son tantos siglos, no es una española, ¿no? Pero es nuestra familia. Y nuestra familia a veces es muy próxima, ¿no? Los mártires o los santos de la guerra civil, ¿no? Bueno, como os he dicho antes, santos cuya sangre llevamos, incluso cuyo apellido llevamos. En otros casos no es así, pero son nuestra familia. Y por eso la Iglesia mantiene este culto a los santos, que no es adoración de los santos, adoración es solamente a Dios, pero es un culto del santo como modelo y como intercesor ante Dios, pero que a la vez nos sirve para recordarnos que hay una genealogía de santidad, más o menos unida directamente a nuestra propia estirpe, pero de alguna manera, en la medida en que todos somos hijos de Dios en la Iglesia, forman parte de nuestra familia. Y sus vidas, a veces muy remotas y que quizá han tenido poco que ver con nuestro estilo de vida, pero otras veces mucho más próximas y con unos problemas que en el fondo no son tan distintos a nuestros problemas. Sus vidas nos sirven de ejemplo, de modelo, de referente. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo se enfrentaron ellos a una persecución, a una carestía, a una situación de injusticia? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues esto es lo que yo tengo que intentar hacer, aplicándolo a mi tiempo y a mi lugar, porque ellos me han precedido y me han dado un ejemplo a seguir. Esto es lo que la Iglesia hace, como dice el texto de la encíclica, transmitiendo a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Cómo hacerlo?, se pregunta, de manera que nada se pierda y más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe, mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con el Espíritu Santo. Tenemos un contacto vivo con la memoria fundante, con aquella memoria inicial de los primeros testigos que vieron, oyeron, vieron y tocaron a Jesús, mediante la tradición apostólica. Se llama tradición apostólica a la sucesión apostólica, o sea,
a la sucesión de los obispos. Si nosotros podemos decir que si hubiera un registro genealógico que no existe, podemos decir que nos remontamos 2000 años en la fe y podemos decir que realmente en nuestra sangre está la sangre de aquellos que durante 2000 años han confesado a Cristo. Esto se puede decir también, no a nivel de hemoglobina, pero sí a nivel de tradición, de transmisión de los obispos. No sé si habéis entrado alguna vez en la Catedral de Toledo. Hay una sala al fondo de la iglesia, pasando el altar mayor a la derecha, hay una sala que es la sala de los canónigos, o la sala del consejo, que está llena de cuadros de los obispos de Toledo, que se remontan, no sé a qué siglo, pero desde luego casi al origen de la evangelización en España. Y hay una transmisión de la fe. Es decir, aquí está pues el actual obispo, don Braulio. A don Braulio le precedió Monseñor Cañizares. A Cañizares le precedió Monseñor Francisco. Y ahí están sus cuadros. A Monseñor Francisco Álvarez le precedió don Marcelo González. Ahí están sus cuadros. Algunos han sido santos, otros pues habrán tenido sus cosas. Algunos han defendido la fe, por ejemplo, en la guerra civil, o como estuvo Toledo, conquistada, ¿no? Algunos han defendido la fe en la época del martirio, en la época por ejemplo, de los visigodos. Algunos han defendido. Todo esto es así. Y bueno, pues esta gente de generación en generación han tenido la labor de transmitir el depósito de la fe, de que ese depósito se transmitiera íntegro, de que lo que habían recibido llegara a la generación siguiente. Este sentido de la tradición apostólica para la Iglesia es muy, muy importante. Y el Papa no es más que el gran responsable de que esta transmisión se produzca. Él ha recibido el depósito íntegro, el Papa actual, del Papa Benedicto. El Papa Benedicto lo recibió del Papa Juan Pablo, el Papa Juan Pablo de a su vez del Papa Juan Pablo I, que lo recibió del Papa Pablo VI, que lo recibió del Papa Juan XXIII, que lo recibió del Papa Pío XII. Y así llegamos a San Pedro. Y está documentado en los papas, desde luego, en los obispos, depende de las sedes, se remontan también al origen, ¿verdad? Y si no, pues ese obispo fue nombrado obispo por otro que venía de otra sede, donde fueron los que a su vez venían de otra sede, que a su vez venían de Roma. Esta tradición apostólica, garantizada sobre todo por los obispos y por el Santo Padre, es lo que nos da la certeza, y esto es muy importante, de que lo que nosotros adoramos no es un mito, sino que es historia. Jesucristo no es una leyenda. Jesucristo no es una invención. Aquel Jesucristo que nosotros proclamamos como hombre verdadero y Dios verdadero, de verdad existió. Y lo que nos están diciendo en el siglo XXI que dijo, de verdad lo dijo. Lo que nos están diciendo que hizo, de verdad lo hizo. Y eso es, insisto, no porque lo cuente un libro, sino porque lo cuenta una transmisión de generación en generación, que para poder transmitir eso fielmente, muchas veces han tenido que derramar su sangre, como pasó con los primeros o como ha pasado en tantas persecuciones. Para transmitir un contenido meramente doctrinal, dice la encíclica, una idea, quizás sería suficiente un libro o una reproducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Para transmitir esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, espiritualidad y relaciones. Este medio son los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. Por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar
de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. ¿Qué quiere decir con esto el Papa en la encíclica? Que para la transmisión de la fe son fundamentales los sacramentos. Los sacramentos nos acompañan en la vida. Los sacramentos nos acompañan cuando nacemos. Los sacramentos nos acompañan en el paso de la infancia a la adolescencia, primera comunión, en el paso de la adolescencia a la edad adulta, supuestamente a la juventud, considerada supuestamente como edad adulta, confirmación. Nos acompañan en los grandes momentos que deciden un cambio, por ejemplo, el matrimonio o el orden sacerdotal. Los sacramentos nos acompañan como la comunión que recibimos todos los días, que es el pan que nos alimenta. Los sacramentos nos acompañan cuando caemos, levantándonos, la confesión. Los sacramentos nos acompañan en el dolor, la unción de enfermos, y en la muerte. Es decir, los sacramentos nos van a acompañar en la vida, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en el éxito y en el fracaso, en los cambios que sufre nuestro cuerpo, en los cambios que va a sufrir nuestra alma, nos acompañan, y es, por lo tanto, la forma en que la Iglesia nos transmite su memoria y nos ayuda a recorrer este camino de la fe. La transmisión de la fe se realiza, en primer lugar, mediante el bautismo. Mediante el bautismo nos convertimos en criaturas nuevas y en hijos adoptivos de Dios. Ya os he dicho en muchas ocasiones cómo está difundido este error de que somos todos hijos de Dios. Esto no es verdad. Somos todos criaturas amadas por Dios, hechas a su imagen y semejanza, pero hijos de Dios, solo hay un Hijo de Dios que es Jesucristo, y nosotros somos hijos adoptivos gracias al bautismo. Por tanto, el que no ha recibido el bautismo, lo mismo que no es miembro de la Iglesia, no es hijo de Dios. No es ninguna cosa que pueda echársele la culpa, por lo menos en muchos casos, pero es lo que es. Es decir, somos todos criaturas amadas por Dios, todos, pero hijos de Dios. Solamente hay uno, que es Jesucristo, el único Hijo de Dios, Hijo único del Padre, y nosotros por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios, lo cual es un honor extraordinario y una gran suerte. Pero las cosas como son, hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios por el bautismo, y los que no han recibido el bautismo son criaturas muy amadas por el Señor, pero no son hijos de Dios. En el bautismo, el hombre recibe también una doctrina que profesar y una forma concreta de vivir, que implica a toda la persona y la pone en el camino hacia el bien. El bautismo nos recuerda que la fe no es obra de un individuo aislado, no es un acto que el hombre pueda realizar contando solo con sus fuerzas, sino que tiene que ser recibida entrando en la comunión eclesial que transmite el don de Dios. Nadie se bautiza a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta. Hemos sido bautizados. Es decir, por el bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia, miembros de esta familia, la familia que tiene a Dios como Padre, la familia de los hijos adoptivos de Dios. La estructura del bautismo nos ayuda a comprender el sentido y la importancia del bautismo de niños. El niño no es capaz de un acto libre para recibir la fe, no puede confesarla todavía personalmente, y precisamente por eso la confiesan sus padres y padrinos, y es acogido en la fe de ellos, que es la fe de la Iglesia, simbolizada en la luz que el Padre enciende en el cirio durante la liturgia bautismal. Esta estructura del bautismo destaca la importancia de la sinergia entre la Iglesia y la familia en la transmisión de la fe. A los padres corresponde no solo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe. Entre otras cosas, esto que está diciendo, esta unión entre Iglesia y familia, la familia como la primera Iglesia, como la Iglesia doméstica, la Iglesia familiar, que tiene la misión, la responsabilidad, el derecho y el deber de hacer esa transmisión de la fe, y que empieza a hacerla con el bautismo del niño. Hoy en día este problema ya lo es menos, pero hace unos años era una cuestión debatida.
Yo no quiero que mis niños se bauticen, ya se bautizarán cuando sean mayores. Y esto incluso entre padres católicos y hasta católicos practicantes, porque hubo un tiempo, hoy afortunadamente creo que ha pasado, en buena medida, pero hubo un tiempo en que no pocos sacerdotes decían, al niño no hay que bautizarle, ya se bautizará cuando sea mayor. Y algunos católicos ilustrados pues empezaron a hacer esto con graves consecuencias. Tú dices, mi niño no lo llevo al colegio, ya aprenderá a leer y escribir cuando mi niño sea un hombre y decidirá por sí mismo si quiere ser un analfabeto o si quiere saber las 4 reglas. Y entonces decidirá, cuando tenga 18 años, mi niño decidirá si quiere saber leer o no quiere saber leer. ¿A qué eso no lo haces? Te vas a tu niño al colegio. Y si tu niño resulta díscolo o torpe, le pones un profesor particular. O le pones una medida de disciplina. Mira, hijo mío, lo siento mucho, yo no quiero estudiar. A mí me da lo mismo lo que tú quieras o lo que no quieras. Tú vas a estudiar. Tú estás en esta casa y tú vas a estudiar. Si después resulta que llega con 18 años y no has querido estudiar y no has logrado sacar el bachillerato, lo sentiré muchísimo porque serás una persona que no tendrás tantas oportunidades para salir adelante en la vida. Pero mientras que estés en esta casa, tú vas al colegio. Esto lo hace una familia normal que se encuentra, por desgracia, muchas veces con hijos que no quieren estudiar. Pero los padres le dicen, no, déjate de tonterías, tú tienes que estudiar. Cuando ya seas mayor de edad, ya no te podré obligar, pero mientras tanto tú estudias. Si no sacas las cosas, pues tendré que, os repito, ponerte disciplina o ponerte a alguien que te ayude, pero tú estudias. Y si esto lo hacemos en un ámbito que es importante, pero que no es el más importante, ¿por qué no lo vamos a hacer en otros ámbitos? Y no me refiero solo al bautismo o a la catequesis de primera comunión. El niño tiene que confirmarse. No es una cuestión de me confirmo o no me confirmo en la función. El niño tiene que confirmarse. Por lo menos tiene que acudir a la catequesis de confirmación. Y después no quiere confirmarse, ya va a ser una decisión suya, que se supone que la confirmación le permite el paso a la edad adulta. Digo que se supone, porque hay que ver a qué edad hoy se entra en la edad adulta. Bueno, pero en cualquier caso, mientras está en tu casa, tú tienes el deber y el derecho de exigirle unas cosas. Lo mismo que tienes el deber y el derecho de exigirle una disciplina y de que no puede entrar y salir a la hora que quiere, ni comer, cenar, estudiar, ver la televisión, estar enganchado al ordenador a la hora que quiere, el tiempo que quiere y hacer en el ordenador lo que quiere. No puede, ni puedes ni debes consentírselo. Del mismo modo las cosas de la fe. Hay una resistencia a la misa. Pues sí, probablemente porque a lo mejor tengas que molestarte un poquito y buscar una misa donde la resistencia sea menor. No digo que desaparezca, pero bueno, que sea menor porque el sacerdote sepa explicar las cosas mejor o lo que sea. Vale. Hay una resistencia a la misa, pero es que también tienen una resistencia a muchas otras cosas. ¿Y qué hacen los padres? Tiran la toalla y para no tener complicaciones, que quizá ya tengan bastantes con su trabajo o con su relación entre ellos, claudican, abdican de su responsabilidad educativa. Haz lo que quieras, no me marees, no me molestes, haz lo que quieras, come lo que quieras, entra y sal cuando quieras. Naturalmente los resultados son proporcionales a esta abdicación de las responsabilidades educativas en la familia. La Iglesia nos está diciendo, tienes el deber y el derecho de educar. Pero educar no solamente en el sentido de que aprendan en el colegio o de que aprendan urbanidad o de que aprendan el uso de los medios de comunicación, sino también educar en la fe. Y del mismo modo que un adolescente es rebelde para ducharse o para lavarse los dientes, y a lo mejor cuando era niño no lo era, y del mismo modo que un adolescente es rebelde para tener su habitación ordenada, y tú no puedes ni debes convertirte en su criado o en su lacayo que está recogiendo los trapos sucios y asquerosos que va dejando por toda la casa, del mismo modo, por amor a él, tienes que poner disciplina. Cuando tú estés fuera de esta casa, con gran dolor mío, vas a hacer lo que te dé la gana. Y si te come la desidia, con gran dolor mío te va a comer la desidia. A mí no me traigas las camisas ni los calzones sucios para que te los lave. Cuando te marches de esta casa, te marchas de esta casa y haces lo que quieres, con todas las consecuencias. Pero mientras que estés en esta casa, vas a someterte a unas reglas. Y esto no es más que el sentido común. Esto no es una ley que la Iglesia nos impone. Esto es el más elemental sentido común. Y esto
No se hace. No se ha hecho. En muchísimas familias. Claro, naturalmente, no se ha hecho sobre todo en las familias que no tenían unos valores religiosos, que no han tenido, a su vez, por lo tanto, las motivaciones y los recursos para poder llevar adelante esa educación. Pero también se ha claudicado muchas veces en las familias con unos valores religiosos y con práctica religiosa. Con esto no quiero decir que sea todo sencillo y que teniendo a los chicos atados, por lo menos hasta determinada edad, luego todo es sencillo. No es verdad. Las cosas son hoy muy complicadas y en las mejores familias, que además se han esmerado y han estado atentos, las cosas no siempre resultan como deberían. Pero bueno, al menos tiene que quedarte la conciencia tranquila de que has hecho lo que tenías que hacer, que por ti no ha faltado, que por ti no ha sido. Después las cosas no han salido bien. Pues no han salido bien. Muchas veces lo vemos, el chico se perdió en la universidad, o el chico se perdió con la novia, o el chico o la chica se perdió con el novio, y quien era un muchacho que ha estado yendo a misa se casó y como su mujer tal, pues dejó de ir a misa, dejó de practicar, o se enamoró de una chica y se fueron a vivir juntos en lugar de casarse por la iglesia. Todo esto es una realidad con la que por desgracia nos encontramos cada día. Pero a ti te tiene que quedar la tranquilidad de conciencia de que en la medida en que ha dependido de ti, tú has hecho lo que había que hacer. Por lo tanto, yo, y creo que la Iglesia nos da la razón, estoy absolutamente en contra de la permisividad. Eso de decir, haz lo que quieras, hará lo que quiera cuando sea mayor de edad y no esté en tu casa, porque puede ser mayor de edad y estar en tu casa todavía. Es decir, que lo tienes que tener en tu casa porque no puede independizarse y lo tienes que tener hasta los 30 y tantos, y muy largos los 30 y tantos, y lo tienes que tener, porque ¿qué vas a hacer? Pues si no tiene trabajo, si no ha podido conseguir un piso, ¿qué vas a hacer? No le vas a echar a la calle porque tenga ya 18 años, le tienes que tener en tu casa, pero ponle también unas reglas. No puedes tenerle en tu casa y que haga lo que quiera en ningún aspecto. Aunque esté en tu casa no puede decir, estoy en tu casa y fumo, o bebo, o me llevo a la novia a casa. No, mira, hijo mío, en esta casa somos católicos. En esta casa hay unas normas, en todos los aspectos, Hay unas normas en el comer, en la higiene, en el horario y también en la fe. Mientras tú estés en esta casa, te sometes a estas normas. Y si no, lo siento mucho, pero tienes que buscarte tu vida. Los padres, en muchas ocasiones, vivís chantajeados por unos hijos que abusan y que saben que el amor que les tenéis es tan grande que no tendréis nunca el valor de decir, ahí está la puerta, márchate. O te sometes a unas leyes en esta casa, o aquí tienes la puerta, márchate. Y entonces las familias se destrozan, porque además los padres se enfrentan entre ellos, porque uno considera que el otro, él o ella, está siendo demasiado tolerante, compasivo, maleducador. Y al final hasta la relación conyugal se deteriora. Mira, esta es tu casa, por supuesto, no puedes marcharte, no puedes independizarte, por supuesto, pero aquí tienes que tener unas normas. Claro, si después, durante mucho tiempo, se ha hecho abdicación de ese sentido educador, a ver cómo recoges ahora el carrete que has soltado, y a ver cómo le has dejado hacer lo que le daba la gana, a ver cómo ahora le dices, no, aquí tienes que someterte a unas normas, a ver cómo haces. Pues no es fácil seguramente de hacer, pero al menos tiene que quedar esto como un principio de comportamiento. Y repito, creo que lo que la Iglesia nos está enseñando con esto es que tenéis que poneros a ello desde el primer momento. A los padres corresponde no solo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe. La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo que genera vida. En la Eucaristía concurren los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una parte, el eje de la historia. La Eucaristía es un acto de memoria, actualización del misterio, en el cual el pasado como acontecimiento de muerte y resurrección muestra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final. Por otra parte, confluye en ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible. En la Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad.
El pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Hablamos de la ruptura en la transmisión familiar de la fe como tragedia, pero también habría que hablar de esos padres católicos practicantes, quizá porque ellos no lo tienen, pero que desde luego no transmiten a sus hijos el sentido de lo que está pasando en una misa. Y hablo de los padres católicos practicantes. Lo padecemos todos los días en las parroquias. Esos padres católicos practicantes, por lo tanto ya estamos hablando de una minoría, ¿no?, que van con sus hijos a la iglesia y que no les enseñan a respetar la celebración de la misa, la presencia del Señor en el sagrario. Esto repito, lo padecemos continuamente. Qué bien que venga la familia entera a la iglesia. Qué bien que vengan los papás con los niños a misa. Qué bien, eso es lo que hay que hacer. La familia entera se une en la acción de gracias al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso no significa que el niño pueda comportarse como un salvaje en la iglesia. Un niño es un niño. Un niño nunca tiene la culpa de lo que hace, pero sus padres sí. Sus padres son los mayores. El niño llora, el niño es un niño inquieto, el niño es un niño hiperactivo, el niño es un niño rebelde, el niño es un niño que no para un momento. ¿Pero qué culpa tiene el niño? Pero sus padres sí. Cuando sufrimos por el comportamiento de los niños en misa, no es por el comportamiento de los niños que sufrimos. Los niños son siempre bienvenidos, aunque sean unos diablillos, son siempre bienvenidos. Lo que nos duele es lo que hacen los padres, la permisividad de los padres. Oye, si tú sabes que tu niño, por lo que sea, porque está malito, tiene una otitis y le duelen los oídos y el pobre no para de llorar, porque tu niño es un niño muy inquieto y muy travieso, oye, pues colócate quizá al fondo de la iglesia. Hay iglesias que tienen un lugar apartado para ellos, donde pueden seguir la Santa Misa sin molestar o sin molestar tanto, y no le dejes que se suba al altar, que corretee, que golpee los cristales. Esto lo estamos viendo todos los días. Y estamos hablando de padres practicantes, de gente que, bendito sea Dios, lleva a sus hijos con ellos a misa. ¡Qué bien! Pero tendrás tú también que enseñar a tus niños un respeto. A todo. Es que lo vemos, repito, todos los días. Y a veces con temor de que golpean las cosas y se le van a caer encima a un cristal y va a haber una desgracia. O está el Señor en el sagrario y es como si no existiera ni el sagrario ni el Señor. Se va a comulgar. Y se va a comulgar. Qué bien que los niños vengan a comulgar. Qué bien. Pero se va a comulgar. Y tienes que estar pendiente de qué hace el niño con la forma. Pero a veces pienso que pues es una responsabilidad de los catequistas, pero también es una responsabilidad de los padres. Es el papá el que tiene que ir a comulgar con su hijo, o si no puede comulgar, acompañar a su niño, ir juntos. Mira, es el Señor. Tienes que, si vas a comulgar en la mano, tienes que tener las manos limpias, comulgar delante del sacerdote, o si vas a comulgar en la boca, hazlo con respeto. Es la familia la que tiene que educar. Al final, el sacerdote tiene que hacer un papel que en buena medida no le corresponde y se convierte en un gruñón, en un ogro, en alguien que está siempre pidiendo silencio. Por favor, cállense, por favor, que estamos en misa, por favor. Pero qué trabajo tan antipático, ¿no? Porque esos papás o esos abuelos están embobaditos con su niño que grita. Ay, fíjate las cosas que hace. Ay, mira qué bonito es. Ay, mira que, ay, fíjate, mira, ha roto el cancionero. Ay, qué gracioso mi niño que ha roto el cancionero. Lleva 5 esta semana. Mira qué bien, ¿no? Es una cosa terrible. Si no somos capaces en la familia de transmitir la fe y el respeto a las cosas de Dios, el sacerdote está perdido, repito, porque al final dijo, hay que ver qué mal carácter tiene este sacerdote, cómo se ha enfadado, qué barbaridad, qué gruñón es. Bueno, a lo mejor no sería tan gruñón si tú fueras un poquito más capaz de educar. Esto es como cuando pasa en las familias que dicen, mamá, ¿cómo te pones?
Dice, a lo mejor mamá no se pondría así si tú no la pusieras así. Mamá, ¿cómo te pones? O mamá, ¿cómo te pongo? Porque si tú fueras más servicial y ayudaras más en casa, hicieras tu parte, a lo mejor tu mamá no estaría tan atacada de los nervios y no tendría que estar diciéndote a todas horas, oye, recoge esto, haz aquello, deja de ver la televisión y ayúdame a poner la mesa. Mamá, ¿cómo te pones? O mamá, ¿cómo te pongo? ¿Y cómo se ha puesto el señor cura? Hay que ver, ¿y cómo se ha puesto el señor cura o cómo le hemos puesto al señor cura? Esta es la realidad que es lo que está diciendo, y esto es lo que nosotros también, a la hora de transmitir la fe en la familia, tenemos que plantearnos. En la celebración de los sacramentos, la Iglesia transmite su memoria, en particular mediante la profesión de fe. Esta, el credo, no consiste solo en asentir a un conjunto de verdades abstractas, antes bien, en la confesión de fe, toda la vida se pone en camino hacia la comunión plena con el Dios vivo. Podemos decir que en el credo el creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa. Fijaros que hasta aquí tenía que haberlo dado en la charla anterior, o sea que imaginaos el retraso. Por otro lado, no es ninguna novedad, ¿verdad? Me pasa siempre. Fe, oración y decálogo. Otros dos elementos son esenciales en la transmisión fiel de la memoria de la Iglesia. En primer lugar, la oración del Señor, el Padre Nuestro. En ella el cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo y comienza a ver con los ojos de Cristo. Además, es importante también la conexión entre la fe y el decálogo, los 10 mandamientos. La fe, como hemos dicho, se presenta como un camino, una vía a recorrer. Por eso, a la luz de la fe, de la confianza total en el Dios Salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda. No es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial cerrado en sí mismo y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador de misericordia. El decálogo es el camino de la gratitud. Es una formulación preciosa que yo nunca había pensado. El decálogo es el camino de la gratitud, de la respuesta de amor que es posible porque en la fe nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Creo que en familia es donde habría que enseñar primero a rezar. Primero. Vienen los niños a la catequesis, por ejemplo, en la parroquia de Madrid, vienen con 7 años. Algunos, no todos, pero muchos, no saben rezar el Padre Nuestro. No saben rezar la Ave María. Hombre, no digo que tengan que aprenderse a los 7 años el credo o el Gloria de memoria. Padre Nuestro, la Ave María. Esto tienen que aprender en su casa. Esa es una labor de los papás o de los abuelos. No saben santiguarse. Es una labor de los papás. Es decir, para tu memoria personal es muy diferente que tú hayas aprendido a decirle a la Virgen guapa, porque eso es el Ave María, en una catequesis con un catequista que no vas a ver seguramente más en la vida y con unos niños que no vas a volver a encontrarte, a que lo hayas aprendido de la mano de tu abuelita, que te ha llevado a esa imagen que te va a quedar en la retina para siempre y que ante ella tu abuelita te ha cogido la mano derecha y te ha dicho, mira, en el nombre del Padre y del Hijo, y tu abuelita te ha dicho, vamos a rezar la de María, venga, tú repites conmigo, Dios te salve María, y el niño, que a lo mejor no sabe apenas hablar todavía, empieza Dios te salve, el niño no entiende qué es Dios te salve María, no lo entiende, pero lo entiende. Y esto tiene que hacerse en casa. El niño tiene que aprender de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su abuela, cuando los papás fallan. Tiene que aprender eso. Y esa es vuestro derecho, poder enseñar a rezar el Ave María a un nieto. Pero puede haber algo más hermoso que eso. Poder enseñar a rezar el Ave María a un hijo. Puede haber algo más hermoso que eso. Eso es la transmisión de la fe. Esta claudicación que se ha hecho, de verdad es pecaminosa. Nos encontramos con los niños que vienen a catequesis, que ya
Por lo tanto, estamos hablando de gente selecta, porque por los motivos que sean, vienen a catequesis, que los demás no vienen. No saben santiguarse, no saben a la Ave María, tienen 7 años, 8 años, 9 años. No saben. No saben qué es un sagrario, no saben qué representa un crucificado, no saben qué es una imagen de la Virgen. Pero qué incultura. Esto es familiar. Y lo mismo el decálogo. En la pedagogía de Dios está primero la ley natural, escrita en nuestros corazones a todos los seres humanos, que se resume en una palabra, en un concepto: no hagas el mal que no te gustaría que te hicieran a ti. Un concepto negativo. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y esto es el decálogo. Pero esto tiene que enseñarse en casa. Es la primera catequesis familiar, cuando los hermanitos se pelean, cuando uno no quiere dejarle al otro el juguete, cuando uno se lo quita al otro y se lo rompe porque tiene celos, cuando se pegan, cuando... Es el momento de la catequesis familiar. ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Eso es el decálogo. ¿A ti te gustaría que te mintieran? ¿A ti te gustaría que te robaran? ¿A ti te gustaría que llegara un niño mayor y te pegara? ¿A qué no te gustaría? Esta es la catequesis familiar, este es el decálogo. Después vendrá siguiente paso en la pedagogía de Dios, que se pasa del no al sí. No hagas el mal, haz el bien que a ti te gustaría que te hicieran. Y después vendrá el siguiente paso en la pedagogía de Dios, que es ama como Cristo amó. ¿Vale? Son 3 momentos pedagógicos en la transmisión de la ética. Pero el primero tiene que hacerse en la familia. Después te ayudarán, está el conocimiento de Jesús, ¿de acuerdo? Pero el primero tiene que hacerse en la familia. No se hace. De verdad, es trágico cuando decimos que no hay la transmisión familiar de la fe. También nos referimos a esto. No se ha enseñado en la casa, en el hogar, ni los abuelos siquiera. A veces no les han dejado. Bueno, pero no te están encargando que lo vayas a recoger al colegio. No te están encargando que hagas de niñera. Oye, pues cóbrate tu precio. Y si te dice la nuera, si te dice, le educo yo y no se te ocurra enseñarle a rezar. Pues ¿sabes qué te digo? Que te lo quedas tú y te lo comes con patata bonita, porque no voy a recogerlo más al colegio. O sea, a mí, haciéndome estar de criada no pagada, que ni siquiera puede abrir la boca, de eso nada. Que no puedo transmitir a mis nietos los valores esenciales de mi vida, pues tú te apañas con ellos. Búscate tú una babysitter que le pagas un dinerito y así no tengo yo que molestarme en perder mi tiempo, que estoy feliz de cuidar de mis nietos. Pero de cuidar de mis nietos es cuidar de mis nietos y no solamente limpiarles el culete cuando se hacen caca. Y cuidar de mis nietos es transmitirle la fe y enseñarles a rezar y enseñarles a bendecir la mesa y enseñarles a dar gracias a Dios porque han visto unos pajaritos y por primera vez han descubierto la belleza de la naturaleza. Tenemos que asumir esto como la gran responsabilidad de la vida. Y esto, insisto, cuando no se hace en la familia, por lo menos se lleva ya después muchísimo retraso. Unidad e integridad de la fe. La unidad de la Iglesia en el tiempo y en el espacio está ligada a la unidad de la fe. Hoy puede parecer posible una unión entre los hombres en una tarea común, en el compartir los mismos sentimientos o la misma suerte, en una meta común. Pero resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión de que una unión de este tipo se opone a la libertad de pensamiento y a la autonomía del sujeto. En cambio, la experiencia del amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión común, que amando aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro y que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada. El amor verdadero, a medida del amor divino, exige la verdad y en la mirada común de la verdad que es Jesucristo adquiere firmeza y profundidad. San León Magno decía, si la fe no es una, no es fe. ¿Qué quiere decir la encíclica con esto? Que no podemos pensar que somos católicos si no compartimos la misma fe. En el proceso de inculturación, en África, en América, en unas catequesis indígenas, en unas catequesis en un mundo superdesarrollado y tecnificado, en unas catequesis que se pueden dar
quizá a personas que por primera vez están oyendo hablar de Cristo o que se pueden dar en lugares donde desde el inicio está presente la Iglesia. No se puede pensar que hay una fe para unos y una fe para otros. No se puede pensar que hay una fe para los norteamericanos y una fe para los camerunenses y una fe para los españoles, o una fe para los ricos y una fe para los pobres. La unidad de la fe es imprescindible. Compartimos la misma fe. Y si no tengo yo la misma fe, no solo que mis mayores, sino que aquellos otros que están en unas condiciones económicas o sociales distintas, es que o la mía o la de ellos no es auténtica. La inculturación de la fe no puede significar nunca la fragmentación de la fe. Podrá significar y deberá significar la presentación de la fe de tal forma que los miembros de esa cultura lo entiendan, pero nunca la ocultación o incluso la perversión de los aspectos esenciales de la fe. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que Dios es, en la cultura hindú, que Dios es Brahman. Dios no es Brahman, porque el concepto de Brahman para un hindú es un concepto que no es nuestro concepto de Dios, que es un Dios personal. El concepto de Brahman es un Dios ambiguo que está presente en todas las cosas, con las chispas, los Atman, que están lo mismo en una vaca que en una hoja de perejil que en un ser humano. Pero no, yo no puedo, inculturando la fe, decir Dios es Brahman. No, vamos a ver, Dios no es Brahman, Dios es Dios. Y yo no puedo decir que Dios es el Viracocha de los indios que había en la zona andina. Yo no puedo decir eso, porque el Viracocha tenía unas características que no son las características de Dios. Cámbiale el nombre si quieres, pero no puedes después identificarle con un Dios que no es nuestro Dios. Yo no puedo decir que la Santísima Virgen es la Pachamama, porque la Pachamama es la Madre Tierra, pero entendida desde un punto de vista personal, deificada. Y la Virgen María no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Y durante 50 millones de veces puedo estar diciendo nada que ver con la Pachamama. Ni con los dioses de los afros que fueron llevados al Caribe y que identifican a no sé qué Dios con Santa Lucía, a no sé qué Dios con San Lorenzo, o a no sé qué Dios con San Lázaro, a no sé qué Dios con la Virgen María del Carmen, o con la Virgen María de la Candelaria, o con la Virgen María... De eso nada. Es decir, la unidad de la fe tiene que ser salvada, no solamente, como he dicho, como dice la encíclica, a lo largo del tiempo. Tenemos la fe de nuestros mayores, tenemos la fe de los que vieron a Jesucristo y los que le tocaron, sino que también tiene que ser preservada a lo largo del espacio. La fe y la liturgia como confesión de la fe, el credo y también la moral, tiene que ser la misma en Madrid, que en Nueva York, que en el centro de África, o que en la montaña de América, o que en los arrozales de Asia. Tendremos seguramente que inculturar en algunas formas las cosas y puede ser que en algunas cosas pues una liturgia celebrada en el corazón de África no sea igual que una liturgia celebrada en el corazón de Madrid. Puede ser que haya unos cantos distintos, que haya unos tiempos diferentes, pero la fe tiene que ser la misma, y en lo esencial la liturgia también. Y no podemos estar diciendo que en África Dios es una cosa y en Madrid es otra cosa. No podemos estar diciendo que en África está permitida la poligamia y aquí no, o que en Suecia está permitido el aborto y aquí no, o que en tal sitio está permitida la homosexualidad y aquí no. No puede ser. La fe es única. Y si se toca un pedazo de la fe, se acaba con la fe. Es decir, la fe es única y las expresiones de la fe o las consecuencias de la fe, liturgia y moral, también son únicas. ¿Cuál es el secreto de esta unidad? La fe es una, en primer lugar, por la unidad del Dios conocido y confesado.
La fe es una, además, porque se dirige al único Señor, a la vida de Jesús, a su historia concreta que comparte con nosotros. Por último, la fe es una porque es compartida por toda la Iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. En la comunión del único sujeto que es la Iglesia, recibimos una mirada común. Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la misma roca, somos transformados por el mismo espíritu de amor, irradiamos una única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad. O sea, yo no puedo estar diciendo que la esclavitud es buena en un sitio y mala en otro, que la homosexualidad es buena en un sitio y mala en el otro, que el aborto es bueno en un sitio y malo en otro. No. Tengo una única mirada, la que viene de la fe, para ver la realidad en todas sus múltiples facetas. Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la totalidad. Cada época puede encontrar algunos puntos de la fe más fáciles o difíciles de aceptar. Por eso es importante vigilar para que se transmita todo el depósito de la fe, para que se insista oportunamente en todos los aspectos de la confesión de fe. Son palabras fundamentales las que está diciendo el Papa en la encíclica. Pero yo no puedo decir, bueno, hombre, mire usted, la fe, realmente lo importante es esto, pero tú puedes negar esto, que es secundario. No se puede, no se puede. Aquí tenemos un todo o nada. Y yo no puedo comulgar en el sentido de estar en comunión, que se va a poner de manifiesto física y públicamente con la comunión eucarística, pero que viene precedido de una comunión en la gracia de Dios y también de una comunión en la aceptación de la fe. Es decir, tú comulgas o no comulgas en función de que estás en gracia de Dios. Por ejemplo, un divorciado vuelto a casar no puede comulgar. Bien, así es. Pero hay mucha gente que está yendo a comulgar y que no comparte la fe. Toda la fe. O por menos las cosas esenciales de la fe. Tampoco debería de comulgar. Comulgar significa comulgar. Es decir, yo comulgo contigo, en el lenguaje normal lo decimos, yo comulgo contigo en esto. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en esto. Comulgar significa, la comunión eucarística significa que yo no solo llevo un tipo de vida y que estoy en gracia de Dios, sino que yo comparto, acepto, respeto, hago mía íntegramente la fe de la Iglesia. Y si tú no aceptas una parte de la fe, dice la encíclica, aunque te parezca una parte menos importante, tú no puedes comulgar, porque no estás en comunión. Dice, pero estoy en gracia de Dios, pero no estás en comunión espiritual. Es decir, no estás aceptando ese depósito esencial de la fe, que viene representado al menos en los dogmas, al menos. Como servicio a la unidad de la fe y a su transmisión íntegra, el Señor ha dado a la Iglesia el don de la sucesión apostólica. Por medio de ella, la continuidad de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que emana la fe. Como he dicho antes, la gran misión de los obispos, la primera misión de los obispos, la primera misión del Papa Obispo de Roma, pero también pastor de la Iglesia Universal, es asegurar esta transmisión íntegra de la fe. Cada época, dice la encíclica, tiene sus manías. En cada época hay cosas que no hace falta pelear para que se acepten y hay cosas que hay que pelear mucho para que se acepten. Hoy la manía es, por ejemplo, el ecologismo. Vas a hacer daño a una foca. ¿Pero cómo vas a hacer daño a una foca? El oso polar. Las focas y los osos polares y las ballenas en nuestra época son sagradas. Pero ¿cómo se te puede ocurrir? Pero insensato, una foca, un oso polar, una ballena, aquel pajarito que está amenazado de extinción. Pero qué bárbaro eres. ¿Y los niños? ¿Los no nacidos? En nuestra época, hoy
es mucho más sagrada una foca que un bebé. Bueno, pues seguramente hace unos años era al revés y había otras cosas. Lo que tenemos que hacer en cada época es defender íntegro el mensaje dogmático y moral. Y por supuesto que damos una gran importancia a las focas, muchísima importancia. A mí me caen muy bien las focas, y los osos polares, sobre todo si están lejos, si están cerca, seguramente no sé qué haríamos, y me caen muy bien las ballenas, son animales realmente encantadores y simpáticos, los ves retozando en los océanos, me caen muy bien, pero también me caen muy bien los bebés no nacidos, ¿no? Es decir, la transmisión íntegra del depósito de la fe nos ayuda a ir más allá de las modas, y es esa transmisión, tradición apostólica, sucesión apostólica, los obispos y el Papa, la que tiene que garantizarlo. Por medio de ella, la continuidad de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que emana la fe. Como la Iglesia transmite una fe viva, han de ser personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. Por eso, el magisterio habla siempre en obediencia a la palabra originaria sobre la que se basa la fe, y es fiable porque se fía de la palabra que escucha, custodia y expone. Gracias al magisterio de la Iglesia nos puede llegar íntegro el plan de Dios y con él la alegría de poder cumplirlo plenamente. Quiero terminar fijándome de nuevo en esto que acabo de leer. Como la Iglesia transmite una fe viva, han de ser personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. ¿Qué significa? Personas vivas. Personas vivas. Oiga, pero ¿qué tienen las personas vivas, aparte de vida? Las personas vivas tienen virtudes y defectos. ¿O no? ¿O nosotros no somos personas vivas y por lo tanto con virtudes y con defectos? Cuando hablamos del magisterio de la Iglesia y de los obispos y del Santo Padre, que tienen esta misión extraordinaria de que el depósito recibido se transmita a la siguiente generación íntegro, estamos hablando de personas vivas, con sus defectos. Que esa persona viva debería de ser ejemplar, sí. Perfecta, sí. Ni más ni menos que tú. Ni más ni menos que tú, ¿Tú también tendrías que ser ejemplar y perfecto o no? ¿O el mandato de la perfección está dado por Jesucristo solo para los sacerdotes, obispos y para el Papa? Es un mandato para todos nosotros. A todos nos dijo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero esas personas vivas que transmiten, el catequista, el sacerdote, el obispo, el Santo Padre, tienen defectos. Y es un error, una trampa, decir: como tiene pecado, lo que enseña no vale. No, no, no. Lo que enseña no vale si lo que enseña no vale. Si lo que enseña no vale, aunque no tenga pecado, lo que enseña no vale. Y por eso dijo el Señor con toda claridad: haced lo que os dicen, no hagáis lo que hacen, cuando lógicamente lo que hacen está mal hecho. Y haced lo que os dicen cuando lo que dicen está bien dicho. Es decir, cuando están transmitiendo la doctrina. Y esto también lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado en un sentido y en otro. Es decir, hemos olvidado diciendo: ay, qué majete es este cura, qué simpático es, qué campechano. Pero fíjate, la misa la celebra de aquella manera, y en la catequesis los niños que están enseñando, aprendiendo cosas que hay que ver, ¿no? Pero qué simpático es este cura, qué gran corazón tiene, qué sensibilidad social, cómo ayuda a los pobres. Sí, pero fíjate, está diciendo que la Virgen María no es virgen, o está diciendo que no hay vida eterna, o está diciendo que se salva a todo el mundo, haga lo que haga. Ah, pero qué simpático es, qué campechano, cuenta chistes en la misa, da gusto venir a esta iglesia. Esto es una realidad que hemos vivido. Qué estupendo que ese sacerdote sea simpático y no gruñón, que ese sacerdote tenga paciencia con los niños y no se le lleven los demonios cuando los niños se suben al altar y en la lámpara de la iglesia, ¿verdad? Qué importante es que ese sacerdote sea amigable, que no te eche la bronca cuando te confiesas. Qué importante es, sí, que sea un santo, qué importante es, de verdad es muy importante. Pero lo que es de verdad importante es que te transmita íntegro el mensaje. Eso es lo que es de verdad importante. Tú vas al médico y el médico es un ser vivo que tiene sus malos días y sus buenos días, ¿verdad? Que a lo mejor está casado o casada y que está
hay días en que no te apetece levantarte, ¿verdad? Y que puede ser una persona encantadora o una persona antipática, una persona que te explique con mucha pedagogía lo que te pasa, o una persona que te lo suelte a bocajarro y te deje helado. Qué bien si el médico fuera realmente encantador, maravilloso, como dicen hoy, un guay del Paraguay, ¿eh? Este médico estupendo, qué maravilla, qué encantador, vamos. Pero a mí lo que me importa de verdad es que el médico me haga un buen diagnóstico y me dé una buena terapia. Si me lo dice con una sonrisa, mejor, muchísimo mejor. Pero lo que me importa es que me haga un buen diagnóstico y una buena terapia. Porque si es encantador y simpático y amabilísimo y qué barbaridad, lo bueno que es, pero se equivoca en el diagnóstico, pues ya me contarás, ¿no? O sea, para tomarme unas copas o irme a tomar unas cervezas busco un amigo, pero para que me diagnostiquen y me den una buena terapia busco un buen médico. Y esto tenemos que decirlo igual de los sacerdotes. Y esto por un sentido y a la vez en el otro. Este sacerdote ha cometido un pecado. Este sacerdote no ha sido capaz de ser fiel a sus votos. Bueno, no estoy hablando del desastre espantoso, criminal de la pederastia, digo cosas muchísimo más, por desgracia, frecuentes, o por suerte frecuentes, porque aquello de la pederastia es espantoso. Bueno, pero enseña bien. Este médico, oye, ¿qué carácter tiene? Oh. Y fíjate tú, además, te está diciendo que no fumes y él fuma, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y oye, este médico además es un sinvergüenza, ¿eh? Es decir, este sale con una enfermera y con la otra y vale, esto es un sinvergüenza. Y dice, sí, pero qué buen médico es. Y entonces, ¿no vas a tomarte las medicinas que te ha diagnosticado porque fuma? ¿O vas a fumar tú porque él fuma? ¿O vas a dejar de cumplir la prescripción de hacer ejercicio, de hacer esta dieta o hacer lo otro porque él es un mujeriego? No. A mí lo que me importa del médico es que el médico me haga un buen diagnóstico y que me haga una buena terapia. Que además de eso es simpático y es honesto y es un buen padre de familia y hay que ver y va a misa diaria y es estupendo y tiene su consultorio lleno de santos y además te da un escapulario a la Virgen del Carmen y te dice, pues qué bien, ¿no? Como dicen los catalanes, a más, ¿no? Y dice, pues qué bien, estupendo. Pero lo que quiero del médico es que me haga un buen diagnóstico y una buena terapia, ¿eh? Su vida personal que no influya con ese diagnóstico. Bueno, yo creo que esto es lo que nosotros también tenemos que ser capaces de tener en cuenta y de pedir a la Iglesia. Vamos a terminar con una oración en silencio.